La sala de espera quedó en silencio cuando el pequeño niño se desplomó, sus piernas paralizadas, cediendo bajo él. 98 médicos pasaron sin siquiera mirar. Pero la hija de una limpiadora dio un paso al frente sin saber que su sencillo acto de bondad entrelazaría para siempre sus destinos. Nadie imaginaba lo que vendría después. ¿Desde dónde nos ves hoy? Deja tu ubicación en los comentarios. Dale me gusta y suscríbete para más historias emotivas que tocarán tu corazón. La lujosa sala de espera del Hospital Conmemorativo Santa Isabel relucía con mármol pulido y muebles de diseño. Tommy Matthews, de 7 años, yacía inconsciente en el frío suelo, su cuerpo delgado temblando a pesar del calor del hospital. Su silla de ruedas se había volcado de lado, las ruedas, aún girando lentamente como una bicicleta caída. La ropa gastada del niño, una camiseta azul descolorida y unos vaqueros remendados, contrastaba de forma brutal con la opulencia del entorno. «Que alguien llame a un médico», chilló una mujer cuyo collar de diamantes destelló, mientras retrocedía de la escena, más preocupada por mantener la distancia que por ayudar. 8 profesionales médicos pasaron junto a Tommy aquella mañana. 98. Ninguno se detuvo. Algunos miraron hacia abajo con una preocupación fugaz antes de comprobar la hora y apresurarse a seguir. Otros apartaron la vista deliberadamente, suponiendo que el niño mal vestido era problema de otro. Unos pocos incluso rodearon su cuerpo como si fuera un obstáculo incómodo en su camino. «No es irónico», susurró un hombre de cabello gris a su esposa. «En el hospital más caro de la ciudad, un niño puede desmayarse y ser tratado como una mancha en la alfombra». La recepcionista asomó por encima del mostrador, los labios fruncidos con desaprobación. «Seguridad se encargará», murmuró volviendo a su pantalla. «Y quieren hacernos creer que este es un lugar de sanación, un santuario para los enfermos y vulnerables. ¿En qué clase de mundo vivimos si el valor de un niño se mide por la calidad de su ropa?» Lo que nadie sabía era que el padre del niño inconsciente era Malcolm Matthews, el multimillonario huraño que poseía la mitad del sector inmobiliario de la ciudad. Malcolm, ciego desde su nacimiento, había enviado a su hijo con un chofer de confianza mientras terminaba una llamada importante en el coche. El chofer había ido a aparcar dejando que Tommy entrara por el vestíbulo conocido en su silla de ruedas, algo en lo que el niño, ferozmente independiente, había insistido. En un rincón de la sala de espera, Lily Carson, de 8 años, miraba con los ojos muy abiertos. Su madre Rosa estaba fregando el extremo lejano del pasillo cuando Tommy se desplomó. A diferencia del desfile de profesionales indiferentes, Lily no dudó. Se separó de su cuaderno para colorear y corrió por el suelo pulido con sus zapatillas gastadas chirriando a cada paso. «Necesita ayuda», gritó arrodillándose junto a Tommy. Sus pequeñas manos comprobaron si respiraba tal como su madre le había enseñado, después de que Lily se atragantara una vez con un caramelo. «Por favor, que alguien lo ayude». La desesperación en la voz de la niña finalmente perforó la burbuja de indiferencia. Un joven médico residente que acababa de entrar en el vestíbulo se apresuró hacia ellos. Se le encendieron las mejillas de vergüenza al comprender cuánto tiempo llevaba el niño en el suelo. «¿Qué pasó?», exigió arrodillándose junto a Tommy. «Todos pasaron de largo», dijo Lily con lágrimas resbalando por su cara. «Conté a 98 personas con bata blanca. ¡98! Cuento desde que aprendí los números el año pasado». Se cayó de su silla de ruedas y nadie lo ayudó. El rostro del joven médico se oscureció de rabia y bochorno. «¿Cómo te llamas?», le preguntó con suavidad. «Lily Carson. Mi mamá limpia el hospital». Señaló a Rosa, que ya corría hacia ellos, la preocupación grabada en su rostro cansado. Mientras el médico empezaba a examinar a Tommy, los párpados del niño temblaron y se abrieron. Unos ojos azules confusos recorrieron el entorno hasta encontrar el rostro de Lily. Una sonrisa débil se dibujó en sus labios. «Ángel», susurró. Lily soltó una risita entre lágrimas. «No, tontito. Soy Lily». En ese instante ocurrió algo extraordinario, algo que cambiaría para siempre la trayectoria de sus vidas.
Se formó una conexión entre dos niños de mundos muy distintos, un puente tendido por un simple acto de bondad. Afuera en el estacionamiento, Malcolm Matthews empezaba a inquietarse. Su chofer había regresado para informar que Tommy no había llegado a su cita. Apretando con fuerza su bastón blanco, Malcolm se dirigió hacia la entrada del hospital. Sus ojos ciegos ocultos tras gafas oscuras mientras los demás sentidos se agudizaban ante su alrededor. «Encuentra a mi hijo», ordenó al chofer sin saber el drama que se desarrollaba dentro, ni cómo la hija de una limpiadora estaba a punto de cambiarlo todo. Y en otra ala del hospital, la historia clínica de Rosa Carson reposaba en el escritorio de un médico con las palabras «Cáncer en estadio 3», resaltadas en amarillo, esperando el momento adecuado para dar su devastadora noticia. ¿Quién habría podido predecir que una sola mañana, un solo instante de humanidad, pondría en marcha acontecimientos que entrelazarían estas vidas de formas inimaginables? Señor Matthews, su hijo está estable ahora. El joven médico, según su credencial, el doctor Evan Chen, se plantó nervioso ante el multimillonario ciego. La imponente figura de Malcolm dominaba el pequeño gabinete de exploración a pesar de su discapacidad. Su traje caro y su presencia autoritaria dejaban claro a todos que no se trataba de un padre preocupado cualquiera. ¿Qué ocurrió exactamente?, preguntó Malcolm con la voz controlada pero con una corriente de furia bajo la superficie. Sus ojos ciegos parecían mirar a través del médico. Y explíqueme por qué mi hijo de 7 años fue dejado tirado en el suelo del vestíbulo sin atención. El doctor Chen tragó saliva con fuerza. Señor, parece que Tommy sufrió una convulsión relacionada con su condición. En cuanto a lo sucedido en el vestíbulo, vaciló. No hay excusa. Nuestro personal falló con su hijo y por ello le ofrezco mis más sinceras disculpas. En la esquina de la sala, Lily permanecía en silencio junto a su madre. Rosa Carson se veía exhausta con ojeras marcadas y el uniforme de limpieza algo arrugado. Mantenía un brazo protector sobre los hombros de su hija, tosiendo de vez en cuando en un pañuelo. ¿Y quiénes son ustedes, Malcolm? Giró la cabeza hacia el sonido de su respiración. El oído del hombre ciego era extrañamente agudo. Soy Rosa Carson, señor. Trabajo en la limpieza aquí. Esta es mi hija Lily. Ella fue la que ayudó a su niño cuando... Rosa se interrumpió sin querer decir lo obvio delante de la niña. Cuando todos los demás pensaron que no valía su tiempo, completó Malcolm con crudeza. Se agachó bruscamente al nivel de los ojos de Lily. ¿Cuántos años tienes, Lily? 8, señor, casi 9 en diciembre. Respondió intimidada pero firme. El severo rostro de Malcolm se suavizó levemente. Mi hijo me dice que pediste ayuda cuando nadie más lo haría. ¿Es cierto, Lily? Asintió, y luego recordó que él no podía verla, así que dijo, sí, señor, pero cualquiera lo habría hecho. Excepto que no lo hicieron, ¿verdad? Replicó Malcolm con una risa amarga. 98 profesionales médicos. Mi hijo también los contó. Puede que esté parcialmente paralizado, pero su mente no tiene nada de malo. Tommy yacía en la camilla de exploración ya despierto y observando con interés el intercambio. Su cuerpo inferior había quedado paralizado desde un accidente automovilístico 2 años atrás, el mismo accidente que había acabado con la vida de su madre. A pesar de ello, sus ojos brillaban con inteligencia y una resiliencia que desafiaba su corta edad. Papá, llamó Tommy suavemente. ¿Puede Lily quedarse un rato? Ella fue la única que no fue mala ni se asustó de mí. Malcolm vaciló y luego asintió. Si su madre lo permite. Rosa tosió otra vez más fuerte esta vez. El doctor Chen la miró con preocupación profesional. ¿Está bien, señora Carson? Solo un resfriado restó importancia a Rosa, aunque la palidez de su rostro sugería lo contrario. Había recibido su diagnóstico 3 días antes, pero no se lo había contado a nadie, ni siquiera a Lily. ¿Cómo podría vivir de sueldo en un pequeño apartamento? Su seguro médico cubriría solo una fracción del tratamiento. Si faltaba al trabajo para recibir quimioterapia, perderían su hogar. Así que callaba cargando su secreto como una piedra en el pecho. ¿No resulta irónicamente cruel cómo funciona la vida?
En una sala, un multimillonario capaz de costear cualquier tratamiento tenía un hijo con una condición que el dinero no podía arreglar. En la misma sala, una mujer con una enfermedad tratable no podía permitirse salvar su propia vida. ¿No cabría esperar que el destino repartiera sus desafíos de manera más equitativa? Lily puede quedarse si quiere, dijo Rosa forzando una sonrisa. De todos modos, debo terminar mi turno. Al ponerse de pie, se tambaleó ligeramente. Malcolm, pese a su ceguera, percibió el movimiento. Señora Carson, ¿está segura de que se encuentra bien? Parece inestable. Antes de que Rosa pudiera responder, Tommy habló emocionado. ¿Papá? ¿Puede Lily venir a nuestra casa algún día? Le gustan los bloques de construcción también, y nunca ha visto una piscina salvo en la televisión. La inocente petición flotó en el aire. Malcolm lo consideró golpeando el suelo con su bastón blanco de forma pensativa. Quizás eso se pueda arreglar, como agradecimiento por su bondad. Rosa empezó a objetar. Venían de mundos muy distintos después de todo, pero otro ataque de tos la interrumpió. Esta vez, al retirar el pañuelo, manchas de sangre tiñeron la tela blanca. Se lo apretó rápidamente en la mano, pero no antes de que el doctor Chen lo notara. Señora Carson, insisto en examinarla, dijo con firmeza. Esa tos me preocupa. No puedo pagar, comenzó ella. Considérelo resuelto, la interrumpió Malcolm. Cualquier gasto. Mi hijo le debe su dignidad a su hija hoy. Rosa quiso negarse. El orgullo la había sostenido durante años de dificultades como madre soltera, pero al mirar el rostro esperanzado de Lily que charlaba con Tommy, se encontró asintiendo con reticencia. Por su hija aceptaría ayuda. Por Lily tragaría su orgullo. Lo que Rosa no sabía era que esta decisión tomada a regañadientes salvaría más que su vida. Los hilos del destino estaban entretejiendo aquellas 4 vidas en patrones que aún no podían ver. Mientras el doctor Chen guiaba a Rosa a otra sala de exploración. Malcolm se sentó junto a la cama de su hijo, escuchando la animada conversación de los niños. ¿Cuándo había escuchado reír a Tommy de esa manera por última vez? Había sido antes del accidente, antes de perder a Julia, papá, dijo de pronto Tommy. Lily es muy lista, sabe todo sobre estrellas y el espacio. Y sabes que quiere ser doctora algún día para ayudar a niños como yo. Es cierto, Malcolm giró el rostro hacia donde imaginaba que estaba Lily. Es un objetivo admirable, jovencita. Lily, avergonzada pero complacida, respondió. Mi mamá dice que los sueños no cuestan nada, así que mejor soñar en grande. Malcolm sintió un nudo inesperado en la garganta. ¿Cuándo había sido la última vez que él había soñado con algo? ¿Desde que perdió a su esposa? Y la movilidad de Tommy en un solo y cruel golpe del destino. Malcolm se había limitado a existir, manejando su imperio empresarial en piloto automático, mientras proveía a las necesidades físicas de su hijo sin estar verdaderamente presente. ¿Alguna vez te preguntas cuántas veces la vida nos envía mensajeros para despertarnos de nuestro letargo? ¿Cuántos llegan disfrazados de limpiadoras o de sus hijas de 8 años? Lily, dijo Malcolm lentamente, tú y tu madre aceptarían venir a cenar con nosotros este fin de semana. Creo que a Tommy le agradaría la compañía y me gustaría darles las gracias como corresponde. Y con esa simple invitación cayó la primera ficha de dominó. Ninguno de ellos podía haber predicho la cascada que seguiría. Como un simple acto de bondad en el vestíbulo de un hospital, terminaría conduciéndolos a la salvación, la redención y la sanación de todos. Pero primero tendrían que enfrentar la tormenta que ya se formaba en el horizonte. En la sala contigua, el doctor Chen examinaba los resultados de Rosa con creciente preocupación, y las noticias que estaba a punto de dar sacudirían los lazos que apenas comenzaban a formarse. 3 días después, el apartamento de los Carson se sentía inusualmente silencioso. Lily estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina, empujando con la cuchara los cereales ya blandos en su tazón, su voz normalmente parlanchina reducida al silencio. En el refrigerador colgaba un dibujo hecho con crayones, 4 figuras de palitos, 2 muy altas y 2 muy pequeñas de pie frente a lo que parecía ser una mansión con una piscina de forma irregular. «Termina tu desayuno, cariño».
urgió Rosa con voz ronca y débil. El chofer de los Matthews llegará en 20 minutos. Desde aquel día fatídico en el hospital todo se había movido con una velocidad vertiginosa. El doctor Chen había confirmado lo que Rosa ya sabía: cáncer de mama, en etapa 3. Pero ahora Malcolm Matthews estaba misteriosamente implicado. Había organizado para que Rosa viera al oncólogo más reconocido del estado, insistiendo en cubrir todos los gastos a pesar de sus protestas. «No entiendo por qué no vienes también», refunfuñó Lily. El papá de Tommy invitó a las dos. Rosa se hundió en la silla, estremeciéndose de dolor. «Te dije, pequeña, hoy no me siento bien. Solo estoy un poco cansada. Tú ve y diviértete en la casa de Tommy, y me cuentas todo cuando vuelvas». La verdad era más complicada. Su primera sesión de quimioterapia estaba programada para esa tarde, otro arreglo cortesía de Malcolm Matthews. No quería que Lily la viera enferma y asustada. Mejor que la niña pasara el día en una mansión con piscina y videojuegos, que en una sala de hospital estéril, observando a su madre vomitar. ¿Es porque somos pobres y ellos son ricos?, preguntó Lily de repente, su perceptividad pillando a Rosa desprevenida. La señorita Jackson en la escuela dice que gente como nosotros no se mezcla con gente como ellos. Rosa alargó la mano por la mesa y tomó la pequeña mano de su hija. Escúchame bien, Lily Carson. No hay gente como nosotros y gente como ellos. Solo hay personas, algunas amables, otras no, algunas con suerte, otras menos, pero todos somos solo personas. Sonó la bocina de un coche afuera. El chofer había llegado temprano. Lily corrió a la ventana y soltó un grito ahogado. «Mamá, es una limusina, de verdad». Rosa logró esbozar una sonrisa. «Ve entonces, sé educada, recuerda tus modales y no rompas nada caro». Después de que Lily salió corriendo con un adiós apresurado, Rosa se dejó caer de nuevo en la silla, dejando que la fachada de fortaleza se derrumbara. El dolor había empeorado, y el miedo era un compañero constante. Ahora, ¿qué pasaría con Lily si el tratamiento no funcionaba? Sin familia a quien recurrir, ¿a dónde iría su hija? ¿No resulta curioso cómo los regalos más preciados de la vida, como los hijos, no vienen con garantía alguna, sin promesas de que estaremos allí para verlos crecer? Plantamos estas semillas de vida sin ninguna certeza de que viviremos para ver florecer el jardín. Eso sí que es un verdadero salto de fe. Al otro lado de la ciudad, Malcolm Matthews paseaba inquieto por su despacho, su bastón blanco golpeando rítmicamente el suelo de mármol. Desde que conoció a los Carson, el sueño lo había abandonado. Había algo en la franqueza bondadosa de la niña y en la dignidad silenciosa de su madre que había atravesado la armadura que se construyó tras la muerte de Julia. «Señor», interrumpió su asistente sus pensamientos, «Tommy pregunta si lo acompañará a la piscina cuando llegue Lily». Malcolm vaciló. Rara vez nadaba últimamente. La actividad le recordaba demasiado dolorosamente las veces que enseñó a nadar a Tommy antes del accidente, antes de que todo cambiara. «Dile que bajaré en un momento», dijo al fin. Cuando Lily llegó, sus ojos se abrieron como platos ante la vista de la finca Matthews. La mansión se extendía por terrenos cuidados como si saliera de un cuento de hadas. Dentro, los pisos de mármol y los techos altos la hacían sentirse diminuta e insignificante. Pero entonces, apareció Tommy en su silla de ruedas motorizada, su rostro iluminándose al verla. Y de pronto, la intimidante mansión pareció menos ajena. «¿Viniste?», exclamó Tommy dirigiéndose hacia ella a toda velocidad. «Temía que cambiaras de opinión». «Nunca había visto una casa tan grande», admitió Lily girando lentamente para contemplar el gran vestíbulo. «¿Alguna vez te pierdes?». Tommy rió. «A veces. Una vez me perdí por 2 horas antes de que papá me encontrara en la biblioteca». La guió por la casa hasta la zona de la piscina interior, donde ventanas del suelo al techo daban al jardín. Se había instalado un elevador especial para ayudar a Tommy a entrar y salir del agua. La piscina estaba climatizada y un suave vapor se elevaba de la superficie. «¿Sabes nadar?», preguntó Tommy. Lily negó con la cabeza. «No, pero puedo mirarte».
Papá puede enseñarte. Él me enseñó antes. Tommy cayó dejando colgar en el aire la referencia no dicha a su accidente. Como si lo hubieran invocado, Malcolm apareció en la puerta su bastón blanco barriendo el suelo frente a él. Lily la saludó. Bienvenida a nuestro hogar. Espero que el viaje haya sido cómodo. Sí, señor. Gracias por invitarme. Su casa es hermosa, respondió ella con cortesía tal como su madre le había indicado. Eso es lo que me han dicho, respondió Malcolm con una leve sonrisa. Aunque estos días debo fiarme de la palabra de otros. ¿Siempre has sido ciego, señor?, preguntó Lily con una franqueza que sobresaltó a los adultos en la sala. Antes de que su asistente pudiera reprenderla por la pregunta personal, Malcolm soltó una risa suave. No, no siempre. Perdí la vista gradualmente en mis 20s. A los 30 el mundo ya era completamente oscuro. Pero recuerdo los colores y los rostros. Recuerdo cómo se ve el cielo. Debe ser difícil, dijo Lily pensativa. Tommy me contó que sus piernas dejaron de funcionar en un accidente. Usted estuvo en ese mismo accidente. Un pesado silencio cayó. El asistente parecía horrorizado, pero la expresión de Malcolm se suavizó. No, Lily. Mi ceguera vino mucho antes de ese día. Pero en ese accidente ambos perdimos algo precioso. Tommy perdió el uso de sus piernas y nosotros dos perdimos a su madre. Tommy se acercó a su padre en la silla de ruedas, alargando la mano para tomar la suya, un gesto de solidaridad que decía más que las palabras. Lily los observaba, la comprensión asomando en sus jóvenes ojos. Mi papá se fue cuando yo tenía 3 años, confesó en voz baja. Mamá dice que no estaba listo para ser padre, así que también somos solo nosotras dos. En ese momento se tendió un puente entre esas familias rotas, construido sobre la pérdida compartida y la simple honestidad de los niños, que aún no habían aprendido a ocultar su dolor detrás de las formalidades sociales. Bien, dijo Malcolm, aclarando la garganta. Creo que Tommy quería mostrarte la piscina. Puedo enseñarte algunos movimientos básicos de natación si quieres. Mientras los niños se cambiaban, Tommy con su traje de baño y Lily con un bañador prestado que le quedaba un poco grande, el asistente de Malcolm se le acercó con cautela. Señor, el primer tratamiento de la señora Carson comienza en 1 hora. El hospital llamó para confirmar su arreglo para cubrir los gastos. Malcolm asintió. Y la investigación que pedí completada, señor. La señora Carson ha sido madre soltera desde que Lily tenía 3 años. Trabaja en 2 empleos, limpieza de hospital durante el día y lavaplatos en un restaurante 3 noches por semana sin apoyo familiar. El pronóstico del cáncer es cautelosamente optimista con tratamiento agresivo, pero no podrá trabajar durante gran parte de él. Haga los arreglos necesarios, ordenó Malcolm con firmeza. Asegúrese de cubrir su renta y establezca un estipendio para los gastos diarios de manera anónima. Señor, si me permite, dudó el asistente. Esto es bastante inusual en usted. Nunca que lo desafió Malcolm. Nunca me he preocupado por alguien fuera de mi círculo inmediato. Quizás ese ha sido mi error. Dígame, ¿alguna vez le han puesto a prueba su filosofía de vida con un niño? ¿Ha mirado el mundo a través de los ojos de alguien que aún no ha aprendido que la bondad debe racionarse, que la compasión debe ser condicional? Es todo un llamado de atención. ¿No lo cree? Junto a la piscina, Lily estaba de pie nerviosa en el borde, mientras Malcolm se arrodillaba a su lado, mostrándole los movimientos de brazos de una brazada básica. Tommy los observaba desde un flotador especializado dándole ánimos. Tengo miedo, admitió Lily mirando hacia el agua. El truco es no luchar contra el agua, explicó Malcolm con suavidad. Confía en que te sostendrá. Igual que en la vida, cuanto más luchas contra ella, más rápido te hundes. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Rosa Carson yacía en una cama de hospital, un suero claro goteando en sus venas, al iniciarse su primera quimioterapia. Sola cerró los ojos y se imaginó a Lily nadando en una magnífica piscina, riendo con su nuevo amigo, segura y feliz, aunque fuera solo por un día. Ninguno de ellos sabía que en un consultorio cercano, el Dr. Chen revisaba los últimos resultados de Tommy, con creciente inquietud.
La convulsión en el hospital no había sido un simple episodio relacionado con su parálisis como pensaron al inicio. Algo más preocupante ocurría en el cerebro del niño, algo que pronto obligaría a estas vidas recién conectadas a una relación aún más compleja con el destino. Pero por ahora, mientras Lily daba sus primeras brazadas inseguras en la piscina sostenida por las manos firmes de Malcolm, y mientras Tommy la animaba, solo existía ese momento de inesperada alegría, un breve respiro, antes de la tormenta que se avecinaba en su horizonte. ¿Sería esta frágil conexión lo bastante fuerte para resistir lo que estaba por venir? Solo el tiempo lo diría. De ninguna manera. La voz de Malcolm retumbó en su despacho. El Dr. Chen se mantuvo firme con el expediente médico de Tommy, apretado en sus manos. Había pasado una semana desde la primera visita de Lily, y las noticias que traía arrojaban una sombra oscura sobre la incipiente amistad entre las familias. Señor Matthews, entiendo que esto es difícil de escuchar, pero las pruebas son concluyentes. La convulsión de Tommy no fue un incidente aislado. La resonancia magnética muestra una actividad cerebral anormal, consistente con una forma rara de epilepsia que puede desarrollarse tras lesiones traumáticas como el accidente de Tommy. Malcolm se hundió en su sillón de cuero, sus ojos ciegos fijos en la nada. ¿Y las opciones de tratamiento? Existe un nuevo procedimiento, explicó el doctor Chen con cautela. Es experimental pero prometedor. Un implante neurológico especializado capaz de detectar y prevenir las convulsiones antes de que comiencen. El dinero no es problema, respondió Malcolm de inmediato. El doctor Chen dudó. No se trata de dinero, señor Matthews. Se trata de encontrar al cirujano adecuado. Solo hay 3 médicos en el país calificados para realizar este procedimiento y todos tienen listas de espera de más de 1 año. Malcolm golpeó el escritorio con el puño. Mi hijo no tiene 1 año, tronó Malcolm. Usted mismo dijo que estas convulsiones podrían volverse más frecuentes, más peligrosas. Hay otra opción, dijo el doctor Chen lentamente. La doctora Julia Santos en el memorial está desarrollando este procedimiento. Estudió con los mejores y ya lo ha realizado con éxito 2 veces. Malcolm se quedó helado al oír el nombre de Julia Santos. Sí, es una brillante neurocirujana relativamente nueva en nuestro hospital. El problema es que aún está construyendo su reputación. La mayoría de pacientes con sus recursos prefieren nombres más establecidos. Una risa amarga escapó de los labios de Malcolm. La vida tiene un sentido perverso del humor. ¿No cree, doctor Julia Santos? Resulta ser la hermana de mi difunta esposa. No hemos hablado desde el funeral. Los ojos del doctor Chen se abrieron de par en par. No tenía idea. La conexión nunca... Nos aseguramos de que no hubiera conexión que encontrar, lo interrumpió Malcolm. Después de que mi Julia murió, su hermana me culpó del accidente. Dijo que trabajaba demasiado. Que si yo hubiese estado conduciendo en vez de mi chofer. Su voz se apagó, el dolor aún rugiendo después de 2 años. Probablemente tenía razón. No es sorprendente cómo el destino acomoda sus piezas. Justo cuando crees haber enterrado el pasado, resurge de la tumba y exige ser enfrentado. Uno se pregunta si coincidencias tan perfectas realmente son coincidencias. Organice la consulta, dijo finalmente Malcolm. Por el bien de Tommy la enfrentaré. Al otro lado de la ciudad, en el apartamento de los Carson, Lily estaba sentada junto a la cama de su madre. Rosa había regresado el día anterior de su segunda sesión de quimioterapia, y los efectos secundarios golpeaban con fuerza. Su hermoso cabello oscuro ya comenzaba a caerse en mechones y estaba demasiado débil para ponerse de pie sin ayuda. «Cuéntame más de la casa de Tommy», pidió Rosa débilmente, tratando de distraerse de la náusea. Había permitido que Lily visitara a los Matthews varias veces por semana, reconociendo lo beneficiosa que era la amistad para su hija. Lily comenzó una animada descripción del invernadero que ella y Tommy habían explorado el día anterior. Y el señor Matthews conoce todas las plantas solo tocándolas y oliéndolas. Dice que ser ciego agudizó sus otros sentidos. ¿Crees que si cierro los ojos por mucho tiempo yo también podría hacer eso? Rosa logró sonreír. Creo que el señor Matthews tuvo años para desarrollar esas habilidades, cariño.
Un golpe en la puerta las interrumpió. Lily corrió a abrir y regresó con la señora Patel, su anciana vecina, quien había estado ayudando a cuidar a Rosa. «Hay un coche elegante afuera», susurró la señora Patel. «Un hombre en traje pregunta por usted». Antes de que Rosa pudiera responder, Malcolm Matthews apareció en la puerta guiado por su chofer. El diminuto apartamento pareció encogerse aún más con su imponente presencia. Señor Matthews, Rosa luchó por incorporarse avergonzada por su aspecto y por lo humilde del lugar. No lo esperaba. «Por favor, no se levante», dijo Malcolm percibiendo su movimiento. «Le pido disculpas por la intromisión. Debí haber llamado antes». Lily saltaba emocionada entre ambos. «Mamá, mira quién está aquí». «¿Vino Tommy con usted?», preguntó a Malcolm. «No hoy, Lily. Está con su fisioterapeuta». Malcolm se volvió hacia Rosa. «Necesito hablar con su madre en privado. Quizás podrías mostrarle a mi chofer dónde encontrar una cafetería cercana». Cuando estuvieron solos, Malcolm fue directo al grano. «Señora Carson, me han informado sobre su calendario de tratamientos. ¿Cómo se siente tan bien como se puede esperar?», respondió Rosa con cautela. «Los médicos parecen optimistas gracias a su generosidad». Malcolm asintió y luego vaciló. «Tengo una propuesta para usted que puede parecer inusual, pero le pido que me escuche hasta el final». Durante los siguientes 15 minutos, Malcolm expuso su idea. Tommy necesitaba una compañía más constante de la que su ocupado padre o las enfermeras rotativas podían darle. El niño había florecido en la presencia de Lily. Mientras tanto, Rosa necesitaba descanso y cuidados adecuados durante su tratamiento, algo imposible en su pequeño apartamento, mientras trabajaba en 2 empleos. «Múdense a mi casa de huéspedes», concluyó Malcolm. «Las 2. Tiene 2 habitaciones, cocina propia, privacidad total. Tendrán acceso a asistencia médica las 24 horas si es necesario. Lily podrá asistir a la misma escuela privada que Tommy. Ya confirmé que tienen becas disponibles, y usted podrá concentrarse completamente en recuperarse sin preocupaciones económicas». Rosa estaba sin palabras. La oferta era más que generosa. Era un cambio de vida, pero el orgullo y la cautela la contenían. «Señor Matthews, ¿por qué haría esto por nosotras? ¿Somos extraños?». Malcolm guardó silencio un momento. «Porque mi hijo considera a su hija como su única amiga. Porque la situación médica de Tommy se ha complicado y necesita influencias positivas en su vida más que nunca. Porque...». Vaciló porque desde que murió mi esposa, mi vida ha sido una media existencia de trabajo y obligación. Su hija me recordó que hay algo más en vivir que simplemente sobrevivir. «La gente hablará», dijo Rosa en voz baja. «Asumirán cosas». Malcolm soltó una risa sin humor. «Que hablen. He sido objeto de rumores desde que hice mi primer millón a los 25 años. ¿Qué importa uno más?». Rosa estudió el rostro del hombre ciego buscando motivos ocultos. Al no encontrar ninguno, formuló una última pregunta. «¿Y qué pasará cuando me recupere? Cuando ya no seamos útiles para su familia». La pregunta dolió más a Malcolm de lo que esperaba. «Esto no es una transacción, señora Carson. No hay fecha de caducidad en la oferta. Pase lo que pase, lo resolveremos juntos. Le doy mi palabra». Cuando el chofer de Malcolm regresó con una Lily exultante, que había probado por primera vez un caramelo macchiato, Rosa tomó su decisión. Por el bien de Lily, por su propia salud, aceptaría. Pero al observar cómo Malcolm interactuaba con su hija con su severo rostro suavizándose ante la charla de Lily, se preguntó si acaso no había algo más detrás de su generosidad, algo que él mismo no se atrevía a admitir. El domingo siguiente, una furgoneta de mudanza transportó las modestas pertenencias de los Carson a la finca de los Matthews. Mientras Lily corría por la casa de huéspedes reclamando la habitación con ventanal, Rosa se quedó en la espaciosa sala abrumada por el giro que había tomado su vida en apenas 2 semanas. «No es gran cosa comparada con la casa principal», dijo Malcolm, malinterpretando su silencio. «Pero espero que sea cómoda». «Es más que generoso», lo aseguró Rosa. «No sé cómo agradecerle». «No es necesario», respondió él. «Hay algo que aún no le he contado. Algo sobre la condición de Tommy.
mientras Malcolm le explicaba el reciente diagnóstico de epilepsia de Tommy y el tratamiento especializado que necesitaba Rosa, escuchaba con creciente preocupación. El procedimiento sería arriesgado, la recuperación difícil, y la cirujana no era otra que la hermana distanciada de Julia. Complicaciones familiares. Malcolm terminó con un suspiro. La doctora Santos me culpa por la muerte de su hermana. Trabajar con ella será un desafío. ¿Entonces necesita aliados?, razonó Rosa en voz alta. Personas de su lado que se preocupen por Tommy. Los labios de Malcolm se movieron apenas en una mueca. ¿Está sugiriendo que tengo motivos ocultos, señora Carson? Sugiero que a veces podemos tener más de una buena razón para hacer lo correcto, respondió ella con suavidad. Y eso es perfectamente aceptable. Por primera vez desde que se conocieron, Malcolm Matthews sonrió de verdad. La franqueza de su hija es claramente hereditaria. Lo que ninguno de los dos sabía era que Tommy escuchaba desde el pasillo, su silla de ruedas silenciosa sobre la alfombra gruesa. Ni podían imaginar que el niño ya estaba elaborando un plan, uno que podría sanar la ruptura entre su padre y su tía, o abrir nuevas heridas que jamás cerrarían. Porque Tommy, a pesar de su corta edad, entendía que los adultos a su alrededor cargaban cada uno con sus propias parálisis invisibles. Y quizá pensó que ya era hora de que alguien los ayudara a caminar de nuevo tal como ellos intentaban ayudarlo a él. ¿Tendría éxito su plan o causaría más dolor? ¿Y cómo encajaría Lily en esa complicada red de relaciones adultas que se tejía a su alrededor? «No me dijiste que era hermosa», murmuró Malcolm mientras él y Tommy esperaban en la sala de espera de la doctora Julia Santos. Había pasado un mes desde que los Carson se mudaron a la casa de huéspedes, y la primera consulta de Tommy con su tía estaba a punto de comenzar. Tommy levantó la vista de su consola portátil sorprendido. «¿Cómo sabes que la tía Julia es hermosa? No puedes verla». Malcolm suspiró. «La conocí antes de perder completamente la vista, Tommy. Fue la dama de honor en nuestra boda con tu madre». «Oh». Tommy volvió a su juego, pero su mente bullía. En todas las preparaciones para esa cita, su padre nunca había mencionado que conocía a la tía Julia de antes. ¿Qué otros secretos guardaban los adultos? La puerta se abrió y la doctora Julia Santos entró en la sala de espera. A sus 42 años, seguía siendo impresionantemente hermosa, con el mismo cabello oscuro y los ojos ámbar que había tenido su hermana. Pero donde la madre de Tommy había sido cálida y suave, Julia era todo aristas y frialdad profesional. «Tommy Matthews», llamó su voz vacilando levemente al ver a Malcolm levantarse junto a la silla de su hijo. «¿Y señor Matthews?» «Hola, Julia», dijo Malcolm con rigidez. «Han pasado 2 años. 2 años, 3 meses y 17 días», corrigió ella con tono helado. «¿Pero quién está contando?» La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un bisturí. Tommy los miraba ansioso. Esto iba peor de lo que había temido. ¿Alguna vez has visto a 2 personas que claramente una vez se importaron reducidas ahora a frialdad y formalidad? Es como contemplar un cuadro hermoso siendo borrado trazo a trazo, hasta que solo queda la vaga silueta de lo que alguna vez fue una obra maestra. «¿Procedemos con la consulta?», preguntó Julia escondida tras su máscara profesional. «He revisado a fondo los expedientes de Tommy». Dentro de su oficina, Tommy soportó una serie de pruebas neurológicas mientras los adultos mantenían su gélida cortesía. Las manos de Julia fueron delicadas al examinar al niño, pero su voz permaneció cortante al dirigirse a Malcolm. «La actividad convulsiva es preocupante», concluyó finalmente. «Sin intervención probablemente aumentará en frecuencia y severidad». «¿Y el procedimiento que usted ha desarrollado?», preguntó Malcolm. «Ha mostrado resultados prometedores en casos similares». Julia se volvió hacia Tommy con una expresión más suave. «Pero no está exento de riesgos, cariño. Colocaríamos un pequeño dispositivo en tu cerebro, que funciona como un marcapasos, detectando actividad inusual y evitando las convulsiones antes de que comiencen». Tommy asintió valientemente. «¿Dolerá? Estarás dormido durante la cirugía», le aseguró Julia. «Después puede que tengas algunas molestias, pero nada que un chico fuerte como tú no pueda soportar. Y podré volver a sentir mis piernas».
Preguntó Tommy esperanzado. La pregunta quedó suspendida en el aire. La compostura profesional de Julia se resquebrajó ligeramente. No, Tommy. Lo siento mucho, pero este procedimiento no afectará tu parálisis. Ese daño es permanente. La mandíbula de Malcolm se tensó, sus manos apretando el bastón blanco, hasta que los nudillos se le pusieron pálidos. 2 años de culpa y dolor parecían irradiar de él en oleadas palpables. Julia continuó la consulta explicando los detalles del procedimiento, las tasas de éxito, el proceso de recuperación. Durante todo ello, Tommy se mantuvo sorprendentemente sereno para un niño de 7 años, hablando de una cirugía cerebral. «Tengo una pregunta más», dijo Tommy cuando la consulta estaba terminando. «Mi amiga Lily puede visitarme en el hospital. Tiene 8 años y es muy lista. Quiere ser doctora algún día». Lily. Julia frunció el ceño. Lily Carson, Malcolm explicó. Su madre se queda con nosotros temporalmente. La niña se ha convertido en una buena amiga de Tommy. Las cejas de Julia se arquearon. ¿Viviendo contigo? Bueno, eso fue rápido incluso para ti, Malcolm. La insinuación flotó en el aire. El rostro de Malcolm se oscureció con ira. No es lo que sugieres. Rosa Carson tiene cáncer. Está recibiendo tratamiento y necesitaba un lugar donde recuperarse. La amistad entre nuestros hijos ha sido beneficiosa para todos. Julia lo miró con escepticismo, pero asintió. Para responder a tu pregunta, Tommy, sí, tu amiga podrá visitarte una vez que estés estabilizado tras la cirugía. Ahora, si me disculpan, debo prepararme para mi próxima cita. Al salir de la oficina, Tommy miró hacia atrás y vio a su tía observándolos con una expresión indescifrable. El plan que había estado ideando desde que escuchó a su padre y a Rosa hablar sería más difícil de lo que imaginaba. Los adultos eran demasiado tercos, demasiado heridos, demasiado atrapados en su dolor, para ver lo que tenían justo delante. De regreso a la finca, Matthews Lily esperaba ansiosa en los escalones de la entrada. Rosa estaba detrás de ella, viéndose significativamente mejor que un mes atrás. Las condiciones de vida cómodas, la excelente atención médica y la reducción del estrés le habían permitido responder más positivamente a los tratamientos. ¿Cómo les fue?, exigió Lily en cuanto la silla de ruedas de Tommy descendió del coche adaptado. La tía Julia es muy lista, pero a papá no le cae bien, respondió Tommy con franqueza. Va a poner una computadora en mi cerebro para detener las convulsiones. ¡Genial!, exclamó Lily como un cyborg. A pesar de la tensión del día, Malcolm se sorprendió riendo ante la conversación de los niños, mientras entraban en la casa dejándolo a solas con Rosa. ¿Tan mal?, preguntó ella suavemente, notando su expresión agotada. Peor, admitió Malcolm. Julia dejó claro que todavía me culpa por la muerte de su hermana. Trabajar con ella será un desafío. Rosa dudó, luego posó una mano suave en su brazo. Por Tommy encontrará la manera. Ese simple contacto, la primera vez que ella lo iniciaba, envió una corriente inesperada a través de Malcolm. Se encontró intensamente consciente de su presencia, del sutil aroma de su perfume, del calor de su mano, a través de la manga de su camisa. ¿Cómo se siente?, preguntó cambiando de tema. Se ve mejor. Los tratamientos están funcionando, confirmó ella. El Dr. Chen es cautelosamente optimista y se detuvo. Estar aquí ha hecho una diferencia incalculable para las dos. Dentro de la casa, los niños ya estaban inmersos en una conversación conspirativa. Tommy había compartido su plan con Lily y ella estaba completamente de acuerdo. Operación reparar la familia, susurró Lily emocionada. Pero necesitaremos ayuda. Mi mamá y tu papá no bastan. Sé quién puede ayudarnos, dijo Tommy con confianza. El Dr. Chen. Le caemos bien a los dos y trabaja con la tía Julia. Perfecto, asintió Lily con aprobación. La fase 1 comienza mañana cuando vayas a las pruebas prequirúrgicas. Lo que los niños no comprendían era cómo su inocente conspiración chocaría pronto con complicaciones adultas que no podían ni empezar a imaginar, porque la doctora Julia Santos había comenzado su propia investigación sobre la repentina aparición de Rosa Carson en la casa de su cuñado, impulsada por la sospecha y un persistente sentido de protección hacia la familia de su difunta hermana.
Y al otro lado de la ciudad, un reportero sensacionalista había captado rumores sobre el inusual arreglo en la finca Matthews. Multimillonario viudo y ciego, acoge a madre soltera en apuros, y a su hija sería un titular jugoso, pensó uno, que lanzaría al caos la frágil vida que habían construido. Mientras el atardecer proyectaba largas sombras sobre los jardines de la finca, 4 personas bajo un mismo techo se preparaban para dormir, cada una cargando con sus propios miedos y esperanzas. La cirugía de Tommy estaba programada para dentro de 3 semanas. El reloj avanzaba sobre su salud, sobre el tratamiento de Rosa, sobre secretos enterrados y sobre sentimientos que apenas comenzaban a despertar. ¿Sobrevivirían sus frágiles nuevos lazos a lo que estaba por venir? ¿O se desmoronarían bajo el peso de tragedias pasadas y complicaciones presentes? A veces las familias que elegimos son más importantes que aquellas en las que nacemos. Pero hacer esa elección requiere un valor que pocos poseen. ¿Tendrían estas 4 almas rotas suficiente valor entre ellas? Solo el tiempo lo diría. Mujer misteriosa del multimillonario ciego. ¿Caza fortunas o ángel guardián? Gritaba el titular del tabloide que el Dr. Chen dejó accidentalmente en la sala de espera. Tommy, aburrido mientras esperaba que su padre terminara con el papeleo, hojeaba la revista hasta que su propio hogar apareció en una fotografía borrosa. Su padre y Rosa habían sido captados en lo que el fotógrafo había transformado en algo íntimo. Papá llamó Tommy. ¿Por qué dicen cosas feas sobre la mamá de Lily? Malcolm se quedó helado, luego se dirigió hacia la voz de su hijo con precisión entrenada. ¿De qué hablas, Tommy? Cuando Malcolm tocó las páginas brillantes, su rostro se endureció. Doctor Chen, ¿podría leerme esto, por favor? El doctor resumió el artículo que insinuaba que Rosa había orquestado la intervención de su hija para congraciarse con el rico viudo. Pintaba su cáncer como posiblemente inventado y cuestionaba sus verdaderas intenciones respecto a la fortuna de los Matthews. Los demandaré hasta hacerlos desaparecer, dijo Malcolm entre dientes. Tommy frunció el ceño confundido. ¿Pero por qué dirían esas cosas? La señorita Rosa es buena. Hace los mejores panqueques y me ayuda con la tarea cuando tú estás ocupado. La inocente observación golpeó a Malcolm como un golpe físico. ¿Cuántas veces había estado ocupado antes de que los Carson entraran en sus vidas? El daño ya estaba hecho. Por la tarde la historia se había propagado y al día siguiente, cuando Lily llegó a su nueva escuela privada, los susurros la siguieron por los pasillos. Es ella la caridad. Mi mamá dice que su madre va tras el dinero de los Matthews. Lily mantuvo la cabeza erguida, pero durante el almuerzo sola, en una mesa porque nadie quería sentarse con la hija de la sirvienta, finalmente rompió en llanto. ¿No es fascinante la rapidez con la que la gente forma juicios? Qué velozmente la bondad se asume como un motivo oculto. La sociedad parece eternamente desconfiada de los buenos actos, como si la compasión genuina fuera un mito a menudo despreciada, raramente vista en libertad. En la finca Rosa estaba empacando sus pertenencias, su rostro surcado de lágrimas. No podemos quedarnos, Malcolm, no con estas historias horribles circulando. Huir solo te hará ver culpable, replicó él. No hemos hecho nada malo. No importa. Estos rumores lastimarán a los niños. Lily ya volvió a casa llorando. ¿Y qué hay de la cirugía de Tommy la próxima semana? Lo último que necesita es este estrés. Malcolm dejó de pasearse. ¿A dónde irán? Tu apartamento está alquilado a otra persona. Sigues en tratamiento. Sé práctica, Rosa. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe, y Tommy entró en su silla de ruedas a toda velocidad con Lily corriendo detrás. «No pueden irse», gritó Tommy. «Tenemos un plan. ¿Recuerdas, Lily? Operación Reparar la Familia». «¿De qué hablan?», preguntó Malcolm. Tommy y Lily se miraron con culpa antes de que él soltara. «Estamos intentando arreglar todo. Hacernos una familia». Rosa se arrodilló junto a los niños. «Cariño, las familias no suceden solo porque lo deseemos. Es complicado». «Pero ya somos como una familia», insistió Lily. «Tommy es como mi hermano ahora. Y el señor Matthews me ayuda con la tarea como un papá.
Y tú cuidas de Tommy cuando está asustado por su cirugía. Malcolm carraspeó. Los niños tienen un punto. Tal vez en lugar de huir de estos rumores deberíamos enfrentarlos juntos. No darle a la prensa nada sobre lo que especular siendo transparentes. ¿Qué sugieres?, preguntó Rosa cansada. Una conferencia de prensa antes de la cirugía de Tommy. Explicamos la situación real, dos familias ayudándose en tiempos difíciles, sin relación romántica, sin planes financieros, solo decencia humana. Rosa dudó, luego asintió. Por los niños. Lo que ninguno de ellos sabía era que la doctora Julia Santos también había visto el tabloide. Lejos de creer las negaciones que su cuñado planeaba dar, lo veía como su deber investigar por el bien de Tommy, por la memoria de su hermana. Julia ya había empezado a hacer llamadas escarbando en el pasado de Rosa, decidida a proteger a su sobrino, de lo que percibía como un esquema evidente. El escenario estaba listo para una colisión que nadie podía haber anticipado, porque la investigación de Julia descubriría algo que ni la propia Rosa sabía, algo enterrado en su pasado que lo cambiaría todo. Mientras tanto, la cirugía de Tommy se acercaba a solo días de distancia. El procedimiento que podría salvarlo de convulsiones peligrosas lo pondría bajo el bisturí de una mujer que ahora tenía aún más razones para desconfiar del juicio de su padre. Solo tengo una condición para esta conferencia de prensa, dijo finalmente Rosa. La doctora Santos debe estar allí también. El público debería ver al equipo médico de Tommy unido a pesar de los desacuerdos privados. La mandíbula de Malcolm se tensó. Julia nunca aceptará eso. Entonces tendremos que convencerla, dijo Rosa con firmeza. Por Tommy. La sala de conferencias del hospital bullía con reporteros. Malcolm estaba sentado en el centro de una larga mesa, su postura rígida. A su derecha estaba Rosa con un traje conservador prestado. A su izquierda, luciendo sumamente incómoda, la doctora Julia Santos con su bata blanca. Gracias por venir, comenzó Malcolm. Las recientes historias de los tabloides sobre la señora Carson y su hija son categóricamente falsas. Rosa Carson es una paciente con cáncer que recibe tratamiento en el Hospital Memorial. Después de que su hija ayudó a mi hijo durante una emergencia médica, nuestras familias formaron una amistad. Les ofrecí alojamiento temporal en mi casa de huéspedes para facilitar la recuperación de Rosa y el vínculo creciente de los niños. No hay ninguna relación romántica ni plan para acceder a la fortuna de los Matthews. Una reportera levantó la mano. Señora Carson, ¿qué responde a las acusaciones de que orquestó la intervención de su hija para captar la atención del señor Matthews? Rosa se inclinó hacia el micrófono. Mi hija actuó por sí sola desde un lugar de genuina bondad. Yo estaba limpiando en otra ala cuando Tommy se desplomó. A Lily se la ha criado para ayudar a los demás sin esperar recompensa. La doctora Santos llamó a otro reportero. Como cirujana de Tommy Matthews y hermana de su difunta madre, ¿cree usted que este arreglo es lo mejor para el niño? Los ojos de Julia se entrecerraron ligeramente. Había aceptado esta conferencia de prensa a regañadientes, tras la insistencia de Chen y la llamada llorosa de Tommy. Su investigación sobre el pasado de Rosa no había arrojado nada sospechoso. La mujer era exactamente quien decía ser. Mi principal preocupación es la salud de Tommy, dijo con cautela. Su próxima cirugía requiere un entorno estable para la recuperación. Desde el punto de vista médico, tener cuidadores consistentes que realmente se preocupen por él es beneficioso. La conferencia continuó con preguntas cada vez más personales, pero, a través de todo, emergió un mensaje unificado: dos familias apoyándose en medio de una crisis médica. Cuando se disponían a concluir un recién llegado, entró un joven reportero que no estaba en la lista aprobada. Señora Carson llamó. ¿Es cierto que estuvo brevemente casada con el Dr. James Harrington antes de que se convirtiera en jefe de neurología en el Boston General? El mismo Dr. Harrington que ideó el procedimiento que está a punto de realizarse en Tommy Matthews. La sala cayó en silencio. El rostro de Rosa se quedó sin color. No sé quién es. Debe estar equivocado. Pero Julia Santos la miraba con intensidad repentina. James Harrington es mi excompañero de investigación. El procedimiento que realizaremos en Tommy se basa en su trabajo.
El secretario de prensa dio por concluida apresuradamente la conferencia y condujo a los atónitos adultos a una sala privada. En cuanto la puerta se cerró, Julia se volvió contra Rosa. «¿Lo sabías?», exigió. «¿Sabías que tu hija se hizo amiga de mi sobrino por una conexión con James?» «No había oído ese nombre antes de hoy», protestó Rosa. «Me casé brevemente a los 19 con un estudiante de medicina llamado Jim Carson. Se fue antes de que naciera Lily. Nunca lo volví a ver». Malcolm se interpuso. «Julia, no puedes pensar en serio que esto es una conspiración elaborada». La risa de Julia fue amarga. «¿Y por qué no tu esposa muere, y 2 años después la hija de la exesposa de mi colega aparece para rescatar a tu hijo? La improbabilidad estadística es enorme. ¿Has notado cómo a menudo la coincidencia se confunde con conspiración por corazones heridos? ¿Cómo los patrones parecen sospechosos cuando se ven a través del lente de las traiciones pasadas?» «Esto es absurdo», dijo Malcolm. «Incluso si Rosa estuvo casada con ese doctor, cosa que ella niega recordar, ¿cómo podría haber planeado que Lily ayudara a Tommy? Los niños nunca se habían visto antes». «En realidad», interrumpió una voz pequeña desde la puerta. Tommy estaba en su silla de ruedas con Lily a su lado. Ambos se habían escapado de su cuidador. «Nos habíamos visto una vez antes, pero creo que mamá no lo recuerda». Todas las miradas se volvieron hacia los niños. «Fue en el funeral de mamá. Lily y su mamá estaban allí. Lo recuerdo porque Lily me dio su galleta cuando estaba llorando». Julia retrocedió tambaleante. «Eso es imposible. El funeral fue privado, solo familia. La señora Rosa estaba sirviendo la comida», insistió Tommy. «Recuerdo su placa con el nombre». Los ojos de Rosa se abrieron con súbita claridad. «La empresa de Catherine Hartwells. Trabajé para ellos brevemente entre turnos en el hospital. Sí serví en un funeral de una joven hace 2 años. Llevé a Lily porque mi niñera canceló». Se volvió hacia Malcolm. «No tenía idea de que era tu esposa». Los hospitales tienen un olor particular antiséptico que cubre el miedo esperanza frotada con limpiadores industriales. La sala de espera quirúrgica no era la excepción mientras Malcolm la recorría de un lado a otro, su bastón blanco marcando un ritmo inquieto. 4 horas desde que Tommy había entrado en cirugía y aún sin noticias. Rosa se sentaba en silencio sosteniendo la mano de Lily. La niña había insistido en estar allí, su voz normalmente parlanchina apagada. Le había hecho a Tommy una tarjeta con un dibujo tosco de su cerebro, con un diminuto ordenador dentro etiquetado como el superordenador cerebral de Tommy. Él había reído encantado antes de que lo llevaran. «No debería estar tardando tanto», murmuró Malcolm. Julia dijo como máximo 4 horas. Justo cuando Rosa iba a ofrecerle consuelo, las puertas se abrieron de golpe. «Doctor». Chen entró aún con la ropa quirúrgica, su expresión cuidadosamente neutra. Malcolm dijo suavemente, «Debería sentarse». Esas 4 palabras hicieron que el rostro de Malcolm perdiera todo color. Tanteó una silla encontrándola con la ayuda de Rosa. «¿Está?» No pudo terminar. «¿Tommy está vivo? ¿Tommy está vivo?», le aseguró rápidamente el doctor Chen. El procedimiento en sí fue exitoso, pero encontramos algo inesperado durante la cirugía, algo que no aparecía en ninguna de las imágenes. Explicó cómo habían descubierto un crecimiento anómalo cerca del tronco cerebral de Tommy, no canceroso, pero inusual, un tipo de lesión benigna que potencialmente podía ser la clave de su parálisis. Julia cree, y yo coincido, que este crecimiento puede estar comprimiendo vías neuronales conectadas con su columna. Es posible, Malcolm, no seguro, pero posible que si lo extirpamos, Tommy recupere alguna función en sus piernas. La esperanza que brotó en el rostro de Malcolm era dolorosa de contemplar. «Pero existe un riesgo significativo», continuó el doctor Chen. «La ubicación es precaria. Intentar extirparlo podría causar más daño en el habla, en las funciones cognitivas, incluso en los procesos básicos. Julia necesita su consentimiento para proceder. No es cruel como la esperanza y el miedo son tan a menudo gemelos siameses. Rara vez uno aparece sin el otro. Justo cuando vislumbras una posibilidad, el riesgo se proyecta como su sombra inseparable y oscureciendo su luz». «¿Dónde está Julia ahora?»,
Preguntó Malcolm, su voz firme a pesar de la tormenta emocional que claramente lo sacudía por dentro. Supervisando a Tommy. Lo estabilizó y cerró la zona quirúrgica principal. Está inconsciente pero estable. Puede mantenerlo así unas horas mientras decides. Malcolm se puso de pie bruscamente. Necesito hablar con ella directamente. El Dr. Chen lo condujo a una sala de consultas donde Julia lo esperaba, el cansancio evidente en su rostro. Por una vez, su fría profesionalidad había dado paso a la emoción visible. Debería haberlo visto, fueron sus primeras palabras. Las exploraciones convencionales no lo mostraron, pero debía haber ordenado imágenes más especializadas. Háblame de ese crecimiento, exigió Malcolm, en palabras simples. Julia explicó cómo el accidente había causado más que el trauma evidente en la columna. El impacto había desencadenado el desarrollo lento de un tipo raro de crecimiento llamado meningioma, colocado en una zona que las exploraciones estándar no detectaban. Está presionando las vías neuronales que conectan el cerebro con la médula, explicó. En teoría, extirparlo podría devolver algo de función a las piernas de Tommy. Pero el riesgo de dañar otras funciones es significativo. ¿Qué querría Julia que hiciera? Preguntó de repente Malcolm, refiriéndose a su difunta esposa. Por nuestro hijo. La pregunta golpeó a Julia como un impacto físico. Durante 2 años había alimentado su ira culpando a Malcolm por la muerte de su hermana. Ahora, enfrentada a su vulnerabilidad, su furia vacilaba. Ella querría. Julia se quebró. Querría que tuviera una oportunidad de volver a caminar, pero también lo querría a salvo completo. Bip, bip, bip. El ritmo constante del monitor cardíaco de Tommy era el único sonido en la sala de recuperación, mientras Malcolm se sentaba junto a la cama de su hijo, sosteniendo su pequeña mano. 6 horas habían pasado desde que Tommy entró en cirugía y aún no despertaba. La inflamación cerebral está dentro de los parámetros esperados, informó Julia revisando los monitores. La sedación debería desaparecer en las próximas horas. A pesar de su tono profesional, la fatiga y la preocupación se marcaban en su rostro. No se había separado del lado de Tommy, salvo por breves necesidades, vigilando personalmente su estado. ¿Y el crecimiento?, preguntó Malcolm. ¿Pudiste quitarlo por completo, sí? Fue difícil, pero lo eliminamos todo. Ahora esperamos a ver qué funciones regresan. Julia dudó. Malcolm, debo moderar tus expectativas. Incluso en el mejor escenario, Tommy necesitará una terapia extensa. Puede que nunca camine con normalidad. Podrían surgir otros déficits que aún no anticipamos. Malcolm asintió con gravedad. Lo entiendo. Pero ahora hay esperanza. Antes no había ninguna. En la sala de espera, Rosa había convencido a Lily de ir a la cafetería a desayunar. La niña se había negado a abandonar el hospital, insistiendo en estar presente cuando Tommy despertara. Cariño, dijo Rosa con cuidado. Tommy podría estar diferente cuando despierte. Los doctores tuvieron que hacer más de lo planeado. Puede que no pueda hablar de inmediato, o que no recuerde algunas cosas. Lily levantó la mirada con una expresión sorprendentemente madura. Lo sé, mamá. El Dr. Chen me lo explicó. Pero Tommy sigue siendo Tommy, aunque su cerebro necesite tiempo para arreglarse. Rosa se maravilló ante la sabiduría de los niños, su capacidad de aceptar lo que a los adultos les costaba tanto comprender. ¿De verdad lo quieres tanto, verdad?, preguntó suavemente. Lily asintió. Es mi mejor amigo y... Dudó un instante. Creo que ahora es mi hermano. No de verdad de sangre, pero sí como en nuestros corazones. ¿Está bien? Un nudo se formó en la garganta de Rosa. Sí, cariño, está perfectamente bien. ¿No es asombroso cómo los niños atraviesan la maraña de complejidades que los adultos fabrican? ¿Cómo ven las conexiones con claridad, mientras nosotros nos enredamos en dudas y temores? Cuando regresaron a la habitación de Tommy, encontraron al Dr. Chen revisando los reflejos del niño. Buenas noticias, les dijo. Estamos viendo cierta respuesta en las extremidades inferiores. Involuntaria, pero prometedora. El rostro de Malcolm se iluminó con esperanza. ¿Qué significa exactamente? Significa que la cirugía logró al menos un éxito parcial en aliviar la presión de esas vías neuronales, explicó Chen. No sabremos el alcance hasta que Tommy despierte.
Como respondiendo a su nombre, los párpados de Tommy temblaron. Un leve gemido escapó de sus labios, y sus dedos se movieron en la mano de Malcolm. Tommy Malcolm se inclinó ansioso hacia adelante. ¿Me oyes, hijo? Los ojos de Tommy se abrieron lentamente, al principio desenfocados, luego poco a poco aclarando la mirada. Observó cada rostro que lo rodeaba. Papá susurró su voz áspera. Los hombros de Malcolm se hundieron de alivio. Estoy aquí, Tommy. ¿Estás bien? La cirugía terminó. El ceño de Tommy se frunció. Y entonces, inesperadamente preguntó, ¿la tía Julia todavía está enojada contigo? Una risa sorprendida escapó de Julia antes de que pudiera contenerse. De todas las preguntas que podría haber hecho primero, esa era quizá la más insólita. Estoy aquí mismo, Tommy, dijo ella. Y no estoy enojada con tu papá en este momento. Estoy muy feliz de que estés despierto. Tommy asintió levemente, y luego hizo una mueca. Sus siguientes palabras llegaron despacio. Me siento raro. Mis piernas me hormiguean. Julia pasó de inmediato al modo médico, destapando las sábanas. ¿Puedes sentir esto?, preguntó pasando un bolígrafo por la planta de su pie. El rostro de Tommy se contrajo en concentración. Da cosquillas. Suaves. Los adultos intercambiaron miradas cargadas de significado. Sensación donde no había habido ninguna en 2 años. Era algo extraordinario, aunque aún no se supiera si seguiría movilidad. 3 meses después de la cirugía de Tommy, la mansión de los Matthews se había transformado. El ala este había sido convertida en un centro de rehabilitación de última generación. Tommy pasaba 4 horas al día en fisioterapia, trabajando para reconectar su cerebro con unas piernas que habían estado dormidas durante años. El progreso era lento, pero innegable. Primero había vuelto la sensación, luego pequeños movimientos. Ahora Tommy podía mover los dedos de los pies y flexionar los tobillos de manera consciente. Cada diminuta victoria se celebraba como un logro enorme. «Mira, papá. Mira lo que puedo hacer», exclamó emocionado desde su colchoneta de terapia. Malcolm se arrodilló junto a su hijo, colocando su mano suavemente sobre la pierna del niño, para sentir el movimiento que sus ojos no podían ver. «Es increíble, Tommy. Tu rodilla se dobló casi 30 grados. Rosa observaba desde la puerta sonriendo. Su propia salud había mejorado de manera dramática. La quimioterapia agresiva estaba funcionando mejor de lo esperado. Su cabello volvía a crecer, una suave pelusa de rizos oscuros cubría su cabeza. Los médicos comenzaban a usar con cautela la palabra remisión. La vida había encontrado un nuevo ritmo. No perfecto, pero funcional, sanador, esperanzador, hasta que llegó la carta. «Señor Matthews», dijo vacilante el asistente de Malcolm. «Una tarde esto llegó por mensajero. Está marcado como personal y confidencial». Malcolm se encontraba en su estudio con Rosa, revisando el último informe escolar de Lily Puras A por primera vez. Tomó el sobre con curiosidad moderada. «¿Podrías leerlo por mí?», pidió a Rosa. Ella abrió el sobre y comenzó a leer en voz alta, su voz cada vez más preocupada. Era de James Harrington, el exmarido de Rosa, y padre biológico de Lily, reclamando unos derechos de paternidad que jamás había reconocido antes. La carta detallaba su intención de buscar la custodia de su hija, citando el arreglo de vida inestable y la relación moralmente cuestionable entre Rosa y Malcolm como justificación. «Esto es absurdo», dijo Malcolm con firmeza. «Te abandonó antes de que Lily naciera. No tiene ningún derecho». Las manos de Rosa temblaban. «Legalmente, quizás sí. Nunca formalicé la terminación de sus derechos parentales. ¿Por qué ahora?», exigió Malcolm. «¿Por qué reclamar de repente interés en una niña que nunca ha visto?». La respuesta quedó clara cuando Julia apareció al día siguiente. «¿Sabías que James Harrington ha solicitado privilegios en el memorial?», preguntó con dureza. «Anda diciendo a todos que es el padre biológico de la mejor amiga del niño milagro de los Matthews. Está usando la historia de tu familia para impulsar su carrera. ¿No es curioso cómo los tiburones huelen la sangre en el agua a kilómetros de distancia?».
Así también los oportunistas pueden detectar la vulnerabilidad y la ventaja desde imposibles distancias. La revelación desencadenó una cadena de acontecimientos que puso a prueba los lazos de la nueva familia. Harrington presentó una demanda de custodia parcial alegando que acababa de descubrir que tenía una hija y que quería formar parte de su vida. Eso llevó a Malcolm a tomar una decisión que cambiaría todas sus vidas. Después de consultar con sus abogados y hablarlo en privado con Rosa, dio un paso sin precedentes. El día antes de la audiencia de custodia, Malcolm Matthews le pidió matrimonio a Rosa Carson. No es así como imaginaba volver a proponerle matrimonio a alguien, admitió. Pero un padrastro tiene estatus legal que un simple amigo de la familia no. Podemos presentar un frente unido contra las pretensiones de Harrington. ¿Es esa la única razón?, preguntó Rosa suavemente. Malcolm guardó silencio un momento. No dijo al fin: estos meses contigo y con Lily han devuelto la vida a esta casa, a mi corazón. No puedo imaginar nuestro futuro sin ustedes. La boda tuvo lugar esa misma tarde, una simple ceremonia civil con solo los niños Julia y el Dr. Chen como testigos. Lily estaba extasiada. Tommy insistió en ponerse de pie para la ceremonia, logrando mantenerse erguido entre sus barras paralelas durante los 5 minutos completos. A la mañana siguiente, llegaron al juzgado como un frente unido. La familia Matthews, los 4 juntos presentando una oposición formidable a las repentinas ambiciones paternales de James Harrington. Cuando el juez pidió la opinión de Lily, su respuesta fue clara. Mi verdadero papá es el señor Matthews ahora. Él cuida de mí y de mamá, me ayuda con la tarea, y fue a mi feria de ciencias aunque no podía ver mi proyecto. Mi verdadera familia está aquí mismo. La petición de Harrington fue denegada. El juez sugirió que si de verdad quería una relación con su hija biológica, debía empezar con visitas supervisadas y demostrar interés constante a lo largo del tiempo. Esa misma noche, mientras la familia recién oficializada se reunía para cenar, Malcolm propuso un brindis por las segundas oportunidades y por las notables coincidencias que nos unieron. Julia, uniéndose, añadió: por mi hermana cuyo amor continúa moldeando esta familia de maneras que ninguno de nosotros pudo haber predicho. Y por los 98 doctores que pasaron de largo ante un niño necesitado, dijo Rosa con un toque de humor irónico, sin los cuales ninguno de nosotros estaría aquí juntos. Tommy, de pie con esfuerzo junto a su silla, ofreció la última palabra. Por la familia la que hicimos nosotros mismos. Afuera el mundo aún podía verlos como un grupo inusual. Pero dentro de esas paredes, eran simplemente familia.